Mucho de qué platicar, quédense los temas, los invitados, realmente hay pues una selección interesante, esperamos que así les parezca y vamos a nuestro primer bloque de discusión. Después de que ayer se le tomó protesta como nuevo comisionado de seguridad a Eduardo Valiente, hoy realizó su primera aparición durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, donde dio a conocer que basará su trabajo en 3 ejes, entre ellos el mejoramiento de la imagen de la Comisión Estatal de Seguridad. Para ello, necesitamos integrantes comprometidos, bien presentados, confiables, eficientes y eficaces. En suma, que su presencia y su actuar sean inspiracionales y aspiracionales dentro de la sociedad. Valiente Hernández indicó que durante su gestión también se trabajará en fortalecer la comunicación entre la autoridad y la ciudadanía. Cuando tenga contacto con el ciudadano, también cualquiera que sea la condición de éste, le brinde un trato respetuoso y conforme a derecho. Que la atención que les brinden se caracterice por ser profesional, de calidad y por su calidez. Eduardo Valiente manifestó que los resultados que se le den a través de la prevención, el combate y la investigación de los delitos serán la clave para cumplir con la misión de la Comisión Estatal de Seguridad. Pues así como lo hemos escuchado, un cambio más en el gabinete del Estado de México, el comisionado de Seguridad Ciudadana es nuevo en el Estado de México, en funciones, ya tiene su historia. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede venir para mejorar en este Estado de México en esa materia? Estimado Michael. Mira, pues a mí me parece que es un cambio más, habría que revisar a detenimiento los índices delictivos. De entrada, Damián Canales Mena, quien dejó la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, pues hablaba de una disminución importante en varios rubros, aunque por otro lado hay organizaciones no gubernamentales, incluso cifras oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en las que no comparten que hubiera una reducción del índice delictivo. En mi propia opinión, considero que el problema del gobierno del Estado, no solo en seguridad pública, sino en otros rubros importantes, es el tema de la percepción. Creo que su proyección de comunicación política no ha sido acertada porque, aunque han hecho esfuerzos para mejorar las políticas en materia de seguridad, de procuración y de administración de justicia, la gente, la sociedad sigue pensando que hay un grave problema en los dos rubros. Por eso creo que es un tema de comunicación política. ¿Por qué? Porque recordemos que este gobierno ha hecho varias iniciativas para fortalecer el tema. En octubre del 2011 hubo una ley estatal de seguridad nueva, supuestamente modernista, que contemplaba la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado, con un enfoque de pasar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, con lo que ello implica, ¿no? Un enfoque más de cuidado de las personas, con proyectos adicionales como la reinserción social, la protección civil, con una serie de argumentos. De esta forma se crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también en ese momento se llevó a cabo una reorientación del sistema acusatorio penal para pasar a los juicios orales. Esto era parte del eje rector de plan de desarrollo, que es seguridad protegida, ¿no? Sin embargo, en los hechos, la sociedad sigue pensando que los policías son deshonestos, que no hay combate a la impunidad y que hay fenómenos delictivos muy importantes, ¿no? Y que tampoco observa que hay una buena impartición de justicia. Bueno, es el cuarto responsable de la seguridad. Estuvo Salvador Neme, herencia de la gestión anterior, Rocío Alonso, Damián Canales, y ahora llega el señor Valiente. ¿Bastará con ser valiente? ¿Qué tendría que cambiar? Porque los 4 han llegado, bueno, los 3 últimos, con un discurso donde aparentaba que tenían idea clara de lo que este Estado requería. Más allá, claramente, de lo que dice José Alam, el tema de la comunicación política. ¿Cómo comunicas lo que vas a hacer en seguridad? ¿Cómo informas resultados para que la gente sienta que realmente está sirviendo? Pero ¿cómo haces que cambie no solo la percepción, sino la realidad en materia de seguridad y freno a la delincuencia? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que mencionar que la llegada de Eduardo Valiente no está mencionando ningún camino nuevo al que hayan mencionado los antecesores. De hecho, el fortalecimiento de la relación con el público, con la población, la capacitación, todas son cosas que ya han sido probadas anteriormente. Desde mi punto de vista se necesita un cambio de rumbo, no un cambio de personas. Necesitamos hacer cosas diferentes que verdaderamente redunden en terminar con los índices delictivos. Hemos estado entre los primeros índices delictivos de secuestro, extorsión, homicidios dolosos, asalto a mano armada, robo de automóviles y todo ese tipo de indicativos
que además los dan organizaciones que tienen la credibilidad, algunos del Sistema Nacional de Seguridad incluso. Entonces, lo que se tiene que abatir es eso. Primero, cambiar el sentido de la seguridad pública, porque si vamos a regresar y hacer lo mismo con las mismas personas, esto no va a cambiar en nada. La mayoría silenciosa necesita sentir seguridad cuando va a su trabajo, cuando está en la calle, cuando está en un parque, cuando está en su casa, cuando está en su comercio, y si eso no se da, entonces de nada sirve que cambiemos a las personas. Podemos hacer 10 cambios y esto no va a mejorar. En segundo lugar, hay que aparejar de alguna manera la cuestión, ¿no? Porque de alguna manera antes sí era un poco disasociada la percepción de la realidad, pero ahora la percepción ya es realidad. O sea, ya tú le hablas a una persona, oye, de asaltos, de robos, y ya cualquiera te dice, sí, ya me asaltaron 2 veces, ya me asaltaron 3 veces, sí, a mi primo ya, a mi papá, a mi hermana. Eso ya es realidad. Percepciones cuando antes era muy diferente, y entonces se agarrabas y decías, oye, ¿qué crees? Que fíjate que a un vecino sí lo asaltaron igual en el transporte, fíjate que pasó esto, eso antes era la percepción, ahora es la realidad lo que necesitamos enfrentar, y eso es lo que Eduardo Valiente, el gran reto que tiene, cambiar verdaderamente ya esa realidad, hacer cosas diferentes, capacitar verdaderamente a los cuadros para que sepan cómo actuar en una emergencia, y en segundo lugar, terminar con la impunidad, porque ¿Creen que no haya esa voluntad, esa necesidad, ese reconocimiento de que hay que cambiar la situación y que no responde a eso un cambio de titular? Digo, pensando que por un momento estuviéramos en la silla del Ejecutivo, ¿por qué cambiar a un responsable de la seguridad solo de forma y no de fondo? ¿Por qué no cambiar la seguridad? Digo, es una interrogante que creo que todos nos hacemos. Habría que precisar que el tema de la seguridad pública y el desorden que hay, pues es un tema nacional, que obviamente afecta al Estado de México. La mayoría de las entidades federativas están enfrentando este problema pues desde el sexenio anterior, ¿no? Y esto es resultado también del incremento de la violencia, el incremento de los robos, como parte de un problema social. O sea, la seguridad tiene un origen que es la falta de oportunidades, la falta de empleo y la falta de integración social que vive del país. Obviamente esto también se resiente en una entidad importante nacional con más de 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces debemos de partir de esa idea, y por otro lado, pues los ajustes han sido políticos, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, cuando se crea la Agencia de Seguridad Estatal, que toma las atribuciones de la Dirección de Policía y Tránsito y la crea un personaje que conoce de seguridad pública, que conoce de inteligencia, como era Wilfrido Robledo. Acuérdense que llega aquí el vicealmirante con un gran punch, ¿no? De que iba a cambiar las cosas. Reestructura la dependencia con un enfoque de llevar a cabo tareas de inteligencia también para combatir el crimen, ¿no? Porque el crimen se combate con trabajos de inteligencia, prevención y acción. Sin embargo, en el Estado de México no van a funcionar desde mi punto de vista cualquier cambio que se haga con el titular si no ponemos orden al interior de las estructuras. Por mucho tiempo se ha hablado de la permanencia de Rogelio Cortés Cruz, quien es el que realmente tiene el control de operativo y de la estructura del área de seguridad. Nadie se atreve a moverlo, y puede llegar un titular, puede llegar otro, puede llegar con todo el reconocimiento público, incluso nacional. Sin embargo, a Cortés se le debe responsabilizar de manera directa de lo que ocurre, haciéndolo titular ahora de la Comisión Estatal, o realmente removerlo, ¿no? Sin embargo, al gobierno actual le ha temblado la mano para hacerlo a un lado del cargo, ¿no? O responsabilizarlo. Rogelio Cortés sería la cabeza de la pirámide. Si no cortamos la cabeza, el planteamiento sería no esperar mucho, aún con el cambio del titular. Sí, yo creo que la mayoría silenciosa no puede aspirar a mucho, mientras personajes como Rogelio Cortés, que además han sido indiciados, han sido expuestos públicamente, enseñando cómo hacer las cosas, por supuesto, las malas cosas, las buenas cosas. No, yo nunca he visto un video en el cual él le enseñe a un elemento, oye, sabes que mira, así se detiene, se le llama la atención al conductor, se le aplican sus derechos. O sea, nunca he visto cómo es esa situación, pero sí he visto un video en el cual les dice, a ver, espérense, o sea, esto se hace así, si lo vas a hacer, tiene que ser de manera discreta, y la corrupción, la mordida, y se hace así, ¿no? Entonces tú dices, si eso no es prueba suficiente para que un gobernador lo remueva, ¿qué hay que esperar de él? O sea, ¿cómo tienen que agarrar a un elemento o a un mando con las manos en la masa para que verdaderamente tenga que ser removido?
O sea, la verdad, si esa prueba no sirve, pues ¿qué tiene que servir, no? Si ese cambio no se da, no hay mucho que se da, yo lo veo muy difícil. El titular viene a responder a cuestiones políticas, es el que da la cara, sin embargo, la estructura está en manos de Rogelio Cortés. Él inició como policía y ha tenido el control, lo tiene, lleva cuántos gobiernos al frente de esta situación, y entonces creo que esa es la lógica, ¿no? En voltear los ojos hacia él y obligarlo a dar resultados. Y que sea una depuración, porque es una estructura piramidal, que si a él lo quitas, alguien ahora ascenderá. También la policía está, se perdieron los incentivos, con eso finalmente termino mi punto de vista. ¿Por qué? Porque al interior se perdió aquella premisa de premios y castigos, ¿no? Desde que estableció el mando único, pues incluso para ser jefe de la policía tienes que llegar por dedazo, ¿no? Ya no por merecimientos propios. No por mérito, que eso es grave en una corporación policial. Bueno, rápido se nos fue el tiempo en este tema de discusión. Vamos a tener que hacer una pausa y después de esta vamos a pasar al tiro al blanco. Quédense, estamos en Juego de Manos y regresamos.